Agradecemos a Dios en este jueves la oportunidad de estar con ustedes y compartir una palabra. Saludamos a todos los hermanos, los amigos, todos los que nos escuchan. Es una alegría estar aquí en la iglesia, presencia de Dios. Bueno, con mucha alegría porque empezamos una vez más las actividades aquí en la iglesia. El próximo domingo 9:30 de la mañana tendremos culto y el próximo jueves, a partir del próximo jueves, todos los jueves a las 19 horas también tendremos culto aquí en la iglesia. Amamos este lugar, amamos la iglesia, amamos esta casa, es nuestra casa y sé que la casa de todos ustedes, así que les animamos a estar, a buscar a Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Quiero compartirles una palabra en esta noche de jueves que se titula Una pregunta que cambiará tu vida. Una pregunta que cambiará tu vida. A veces pensamos, que lo que cambia nuestra vida es un incidente que nos pasa, un milagro que podemos recibir, una noticia que podemos recibir. Pero yo quiero hablarte de una pregunta que cambia realmente la vida y que encontramos que la hace una persona que está en la Biblia. Y quiero leerte esa pregunta. Está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6. Dice: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, vamos a ir analizando un poquito en esta noche. ¿Quién hizo esta pregunta? Muchos ya saben, pero esta pregunta la hizo Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era una persona que perseguía a Jesús y perseguía a la iglesia. Saulo era una persona que creía que Jesús había sido un mentiroso, un impostor, que había engañado a la gente, que lo que él había enseñado era falso, que no creía ni en la muerte ni en la resurrección de Cristo, y menos que Cristo estuviera vivo. Y él se dedicó a perseguir la iglesia, a perseguir los cristianos. Él no sabía que perseguir a la iglesia es lo mismo que perseguir a Jesucristo. Y él dice que encarcelaba a la gente, buscaba a los cristianos, luchaba contra la iglesia. Y aquí en el Hechos capítulo 9 vemos la experiencia que tuvo Saulo. Dice: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Lo que les decía, él estaba lleno de odio, de rencor, dice que respiraba amenazas, quería matar a los cristianos, quería destruir el cristianismo. Pero dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar de Damasco, cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se le apareció Jesús. Jesús que estaba vivo. Jesús que había resucitado. Y a este hombre Pablo se le cayó toda la estantería. Porque él pensaba que Cristo estaba muerto. Él pensaba que lo que él hacía estaba bien, de perseguir a los cristianos. Pero él ahora está escuchando a Jesucristo, teniendo una experiencia con Jesús. Se cae al piso y escucha la misma voz de Jesús que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora quiero parar un minuto para que prestemos atención a algo. No era que Saulo estaba persiguiendo a Jesús físicamente, porque Jesús no estaba físicamente, aunque él estaba vivo. Él estaba persiguiendo a la iglesia, a los cristianos. Pero Jesús, cuando le habla, le dice: ¿por qué me persigues? Porque perseguir a la iglesia es como perseguir a Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el que ama a Cristo, ama a la iglesia. Y el que honra a Cristo, honra a la iglesia. Y el que deshonra a Cristo, deshonra a la iglesia. Por eso este hombre, Saulo, se ve confrontado con el Señor. Y es allí, cuando él está en la tierra, quebrantado, oyendo la voz de Jesús que le dice: ¿por qué me persigues? Es allí que él hace esta pregunta que cambió su vida: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Ahora, ¿qué significado tiene esta pregunta? ¿Qué implica? Vamos a ir por parte. La primera palabra de esta pregunta es Señor. O sea que esto implica que Saulo experimenta un cambio. Porque para él Jesucristo no era el Señor. Para él Jesucristo era un impostor, un mentiroso. Él no tenía respeto a Jesús. Pero ahora que se encuentra con Jesús, le llama Señor. O sea que él acepta el señorío de Cristo. Él reconoce que Cristo es el dueño de todas las cosas. Qué cambio, ¿no? Ahora, qué bueno es que nosotros reconozcamos a Jesús como Señor. Reconocer a Jesús como Salvador es muy importante, porque necesitamos un Salvador. Cuando reconocemos a Jesús como Salvador, es que reconocemos que necesitamos que nos salve, que nos perdone, que nos ayude, que nos acompañe. Y eso es muy bueno. Y si tú no lo has hecho, te invito que aceptes a Jesús y lo reconozcas como tu Salvador. Pero reconocer a Jesús como Señor es más importante todavía. Reconocer a Jesús como Señor es reconocer que Él es el dueño, que Él manda en mi vida, que Él me gobierna, que Él dirige mis pasos. Hubo en la Biblia un joven que se acercó a Jesús, muy rico, tenía mucho dinero, que le preguntó a Jesús: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Él quería la salvación, quería llegar al cielo, pero cuando Jesús lo confrontó con la realidad, este joven no estuvo dispuesto a entregarse al señorío de Cristo. Él se fue triste porque no estuvo dispuesto a rendirse, a entregarse. Dios quiera que para ti y para mí Jesucristo no solamente sea el Salvador, sea el Señor, sea el amo, sea el dueño. Ahora esta pregunta dice: Señor, ¿qué quieres? Esta expresión, ¿qué quieres?, ¿qué demuestra? Que Saulo desea conocer la voluntad de Dios. Porque le dice a Jesús: ¿qué quieres? Ahora Saulo cambia, porque antes él quería hacer lo que él quería, pero ahora le interesa saber lo que Jesús quiere. Qué bueno cuando a ti y a mí nos interesa saber lo que Jesús quiere. No solamente que Él nos sane, nos bendiga, nos provee, sino que Él quiere para mí, que Él quiere para mi futuro. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuál es su voluntad? Conocer su voluntad. En el Salmo 25 vemos un hombre que está orando y le dice a Dios: muéstrame, oh Dios, tus caminos. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. David también quería conocer la voluntad de Dios. ¿Quieres tú conocer la voluntad de Dios? ¿Queremos conocer realmente? ¿O estamos encaprichados en hacer lo que nos parece, lo que nosotros dictaminamos, lo que nosotros queremos? La voluntad de Dios, siempre decimos en la iglesia, no es lo más fácil, pero es lo mejor. Porque la Biblia nos dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. La tercera parte de esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que yo haga. O sea, entrega su yo, entrega sus planes, entrega su vida a Jesucristo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, estamos dispuestos a que Él cambie el rumbo de nuestra vida. Hay veces que hay cosas que nos parece que es lo mejor. A veces trazamos nuestra vida con planes, con proyectos, con sueños. Pero lo mejor es lo que Jesús tiene. Y qué bueno cuando nosotros queremos hacer y hacemos lo que Él quiere que hagamos. No lo que los demás nos dicen, no lo que nos parece mejor, sino que hacer lo que Él dice. Se cuenta una historia de un joven que dice que vivía en un hogar y él tenía un sueño. Él tenía el sueño de embarcarse, de ser un navegante, de cruzar los mares, de cruzar los continentes. Y él tuvo una tragedia en su hogar. Su papá murió, su mamá quedó viuda, su mamá quedó a cargo de sus hermanitos. Pero este joven siguió estudiando porque tenía este sueño. Llegó el día que su sueño se iba a cumplir. Se iban a embarcar, estaban allí a la orilla del mar. Él estaba con su uniforme, iba a poder salir al mar, pero su mamá y sus hermanitos iban a despedirlo.
Y cuando él está ya pronto para zarpar, para cumplir el sueño que pensaba que era lo mejor, mira a su mamá y a sus hermanitos y la ve a su mamá llorando. Y hay una lucha en el interior de este joven. ¿Me tendré que ir y hacer lo que yo quiero? ¿O tendré que quedarme con mi mamá, ayudarle y de esa manera hacer lo que me corresponde y lo que Dios quiere? Este joven tomó una decisión valiente. Se sacó su uniforme, abandonó el barco donde iba a zarpar y abrazó a su mamá y le dijo: mamá, yo tenía un sueño y un plan, pero entiendo que me debo quedar contigo para ayudarte. Y se quedó, ayudó a su mamá. Este joven emprendió otra carrera, comenzó a estudiar. ¿Y sabes qué? Este joven llegó a ser presidente de los Estados Unidos hace mucho tiempo. Porque cuando se cumple el sueño de Dios, eso es lo mejor para nuestras vidas. Dios quiera que tú le preguntes y que yo le pregunte a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Y en último lugar, ¿qué consecuencias tuvo esta pregunta? Las consecuencias fue que la vida de Saulo fue cambiada. Él fue transformado. Él comenzó a seguir a Jesús. En vez de perseguir, ahora comenzó a predicar el evangelio, a fundar iglesias, a hacer cosas tremendas. Y el propósito de Dios se cumplió en su vida. Y Pablo era un hombre feliz y realizado porque él conoció a Jesús y su vida cambió a través de esta pregunta. ¿Cuándo cambió todo para Saulo? ¿Cuándo cambió todo para Pablo? Cuando él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Los milagros son importantes. Todos tenemos necesidades. Pero lo que cambia nuestra vida es cuando podemos hacerle esta pregunta a Jesús, a Dios, y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto a renunciar a mis planes, a lo que yo pienso, a lo que está determinado para mí mismo. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacerlo mejor. Yo quiero moverme en tus pasos. Cuando hacemos eso, Jesús toma el volante, el timón de nuestra vida, y siempre nos va a llevar a buen puerto. La Biblia dice que los pensamientos y los planes de Dios son mucho más altos que los nuestros. Así que oramos para que Dios nos guíe y para que podamos hacerle esta pregunta. Quizás tú digas: yo necesito de Dios, yo necesito milagros. Bueno, Dios está para ayudarte, Dios está para hacer milagros. Pero lo que realmente cambia la vida y el futuro es preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay un viejo himno que cantamos en la iglesia que dice: todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Y cuando rendimos a Cristo nuestra vida, las cosas cambian. Te animo a aceptar a Jesús como tu Salvador, pero como tu Señor. Si tú no tienes a Jesús como tu Señor, si no le estás obedeciendo, si no estás obedeciendo esta palabra, acepta a Jesús como Señor y vive para Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, queremos hacerte esta pregunta sinceramente, con todo el corazón en esta noche. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Toma el timón de mi vida, de mi familia, de la iglesia, de las personas, de todos los que nos escuchan. Que se cumplan tus planes, que se cumplan tu voluntad. Que muera todo lo que no es tuyo y que viva todo lo que es de ti. Y que nuestro futuro, Señor, esté verdaderamente en tus manos. Y que podamos renunciar y rendirnos para que tu voluntad sea hecha. Señor, bendice a cada persona que nos escucha. Señor, trae paz, trae salvación a cada hogar. Opera milagros, Señor, a través de las redes. Sana las enfermedades, Señor. Suple las necesidades económicas. Bendice a tu pueblo y bendice a la gente. Que tu presencia abrace en este instante a cada persona y a cada familia, Señor. Bendecimos a cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les queremos mucho. Les vemos prontito. Les mandamos un grandioso abrazo. Que la paz de Dios sea con ustedes.